Hoy puede ser un gran día Duro con él. y sin embargo, ahí nos quedamos, ¿no? Hoy puede ser un gran día. Si hoy yo soy capaz de acompañaros y que superemos el escollo de los primeros 5 puntos que yo tengo marcados así, 1, 2, 3, 4, 5 en las primeras 2 páginas, ¿no? ¿Recordáis, no? Sí. Si hoy somos capaces de superar ese escollo, a partir del punto 6 el monte será orégano, ¿vale? ¿Sí? No vamos a tener ningún problema. Pero todavía nos queda que, como decía Magdalena, que rumiar, digerir y más cosas que no conviene aclarar, ¿no? En este asunto. Bien, pues si os parece bien, voy a compartir pantalla con vosotras. Retomamos el texto otra vez desde la página 38 hasta que lleguemos al sin embargo y ahí abrimos fuego. Comparto pantalla. Decíamos, la totalidad concreta, la categoría de totalidad que Spinoza anunció por primera vez con su Natura Naturans y Natura Naturata en la filosofía moderna, fue elaborada en la filosofía clásica alemana como uno de los conceptos centrales que distinguen polémicamente la dialéctica de la metafísica. Recordemos cómo a partir de esta concepción spinociana de una sustancia de la cual forma parte todo lo que existe en sus diferentes modalidades como atributos de esa sustancia, nos dice el autor, eh, desde esa primera anunciación de totalidad, esa natura naturans que tiene incluida en sí misma todo lo creado, la natura naturata, dice, en la filosofía moderna, esa categoría de totalidad fue elaborada en la filosofía clásica alemana, léase Hegel y compañía, como uno de los conceptos centrales que distinguen polémicamente la mirada dialéctica de la anterior mirada metafísica, ¿no? Y decíamos que la metafísica tradicional, bueno, pues buscaba una sustancia, un objeto separado del sujeto cognoscente, eh, que era lo que podía dar razón de todo lo que existía, mientras que la dialéctica, sobre todo a partir de Hegel, va a concebir la totalidad no como algo separado del sujeto, sino como las relaciones lógicas que rigen todo lo que hay, incluido por supuesto, el sujeto mismo. La idea de totalidad, que comprende la realidad en sus leyes internas, y descubre bajo la superficialidad y contingencia de los fenómenos las conexiones internas y necesarias, entra en contradicción con el empirismo que mira solo, el empirismo solo presta atención a las manifestaciones fenoménicas y contingentes y no llega a la comprensión de los procesos de desarrollo de lo real, en el sentido de que el empirismo básico o ingenuo, bueno, pues busca analizar solamente las formas fenoménicas para de forma inductiva o a través de una metodología inductiva hipotetizar sobre el comportamiento del fenómeno sin jamás plantearse que haya o que pueda haber unas relaciones que den cuenta de ese fenómeno desde el punto de vista de la totalidad y no meramente de los hechos que se presentan a la experiencia. Así, decíamos, 2.2 del razonamiento, desde el ángulo de la totalidad, desde el punto de vista de la totalidad, es como puede entenderse plenamente la dialéctica de la regularidad y contingencia de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos fenoménicos de la realidad, de la parte y el todo, del producto y la producción, etc. Marx fue quien tomó este concepto dialéctico, lo depuró de mistificaciones idealistas y lo convirtió en su nueva forma en uno de los conceptos centrales de la dialéctica materialista.
Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Y como dijimos, con puerta de seguridad. Sin embargo, y aquí empezaron otra vez los problemas, ¿no? Sin embargo, los conceptos centrales de la filosofía en los que se revelan los aspectos esenciales de la realidad tienen un extraño destino. No son nunca monopolio intelectual de la filosofía que por primera vez se sirvió de ellos y lo fundamentó, sino que gradualmente pasan a ser propiedad común. Lo que pensaron Aristóteles, inclusive Santo Tomás, lo que pensó Descartes, lo que pensó Kant, lo que pensó Hegel, bueno, va pasando al final de estudiante en profesor y de profesor en colega y otra vez al estudiante y llega a la calle y bueno, y esto deja de ser la propiedad del intelectual que lo creó para pasar a formar parte de un acervo común que necesariamente tiene que modificar en partes y a veces en todo el concepto original. La difusión o aceptación de los conceptos o el proceso mediante el cual un concepto adquiere notoriedad entraña al mismo tiempo su metamorfosis. Y eso también le pasó a la categoría de totalidad. La categoría de totalidad ha alcanzado en el siglo XX una amplia resonancia y notoriedad, pero a la par con ello se ha visto expuesta continuamente al peligro de ser entendida de manera unilateral, es decir, de entender la totalidad solo desde uno de los aspectos. Recordemos que la idea de totalidad no es solamente la concepción ontológica de ese todo que hay ahí fuera y del que nosotros formamos parte, sino que también implica la presuposición de que ese todo está en sus elementos relacionado significativamente, de manera que yo no puedo terminar de entender el sentido de cualquiera de los elementos sin ver al menos la parte de la totalidad en la que ese elemento está inserta, ¿no? Pero también la idea de totalidad, aparte de ser una concepción del todo y una concepción de la forma en la que se relacionan los elementos dentro del todo, también es un principio heurístico, es un principio de investigación metodológico. Es lo que nos permite, cuando nosotros hacemos el análisis que haría cualquier empirista, vamos a analizar los hechos que se presentan a la experiencia, no solamente quedarnos con el hecho y hacer una mera hipótesis inductiva, sino lo que tenemos que pensar es que ese hecho necesariamente tiene que estar incluido dentro de un marco de relaciones que si no lo comprendemos, jamás vamos a poder acceder a la comprensión del fenómeno. Tenemos que entender, tenemos que ser capaces de entender ese marco de relaciones en el que las cosas que se presentan a nuestra experiencia están. Sin ese marco, no hay nada que hacer. Claro, el marco es un marco lógico, no está en la cosa. No, yo no toco las relaciones de la mesa con la silla, no son tangibles. Las relaciones de la luna con la tierra no son tangibles. Yo tengo que crear, hipotetizar con mi esfuerzo intelectual esa relación que va a dar cuenta desde un punto de vista lógico y necesario de el comportamiento de los elementos, de los fenómenos que se presentan a mi experiencia. Entonces, digamos que la idea de totalidad que heredamos de Hegel a través de Marx y que ahora Cosick quiere recuperar, esa idea de totalidad, digamos, tiene tres aspectos. El aspecto ontológico, el aspecto epistemológico y el aspecto metodológico. Son tres puntos de vista que confluyen en la comprensión de esa totalidad desde el punto de vista de una dialéctica materialista. Bien, nos dice el autor. También la categoría de totalidad ha alcanzado en el siglo XX una amplia resonancia y notoriedad, pero a la par con ello se ha visto expuesta continuamente
al peligro de ser entendida de manera unilateral, de que el investigador, el filósofo, entienda la totalidad solo desde uno de estos tres aspectos, o desde el aspecto metafísico, ontológico, o desde el aspecto epistemológico, o desde el aspecto metodológico, ¿no? Y esto tiene un problema, porque si esa idea de totalidad la castramos de uno de sus tres elementos, bueno, tendremos otra cosa que les podemos seguir llamando totalidad o le podemos llamar Seat Panda, pero no tiene nada que ver con la idea de totalidad que venía desde Hegel a través del pensamiento spinociano, pasó por Marx y queremos que llegue hasta nosotros para comprender sobre todo la realidad social. Dice, entonces, la categoría de totalidad ha sufrido estas metamorfosis a lo largo del siglo XX, ¿no? Y se ha visto expuesta continuamente al peligro de ser entendida de manera unilateral y transformarse así en su opuesto, es decir, en dejar de ser un concepto dialéctico. La dirección principal en la que en los últimos decenios se ha ido modificando el concepto de totalidad ha sido la reducción a una exigencia metodológica y a una regla metodológica de indagación de la realidad. En la ciencia contemporánea se ha pasado de esa concepción dialéctica de la totalidad, ¿no?, a una exigencia metodológica que viene a decirnos, pues no podemos tener información del todo, el todo es un límite al que puede tender nuestra investigación, y en la medida en la que es un límite es inaccesible, sabemos que nunca vamos a poder conocer todos los hechos, nunca vamos a poder conocer todos los hechos, pero tenemos que tener la exigencia metodológica de comprender la mayor parte de los hechos, no vaya que nos aparezca un feo hecho que nos estropee una hermosa teoría. Pero en el camino hemos perdido la comprensión de esa totalidad, en ese camino. Para que veáis las vueltas que puede dar una idea, como es por ejemplo la idea de totalidad, yo os he preparado un pequeño textito para que veáis cómo comprende la sustancia, la idea de sustancia, que habíamos dicho que desde Spinoza es la totalidad, ¿no? Sí, cómo se entiende esa idea de sustancia en un curioso viaje que no va de Spinoza a Hegel pasando por Marx hasta nosotros. No, 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 sino que va de Spinoza a Russell y a Whitehead, ¿eh? Los fundadores de lo que en el siglo XX hemos llamado el positivismo lógico, inclusive la moderna filosofía del lenguaje. Es muy llamativo porque que del pensamiento de Spinoza acabemos en Russell o en Whitehead, ¿no?, o en Karl Popper, ¿no? Sí, es que es muy llamativo porque parece casi su antítesis. Parece casi su antítesis. Porque Russell o Whitehead o Popper representan la vertiente moderna y más racional del empirismo más desaforado, ¿eh? Y sobre todo del odio más profundo y del negacionismo más profundo con respecto a Hegel o a Marx. Entonces, es muy llamativo que una categoría tan fundamental como la de sustancia, que tuvo tanto impacto en Hegel y en Marx y en la dialéctica materialista, y también en el materialismo dialéctico, en el famoso Diamat soviético, es muy llamativo que de ese mismo origen pueda salir eh, un presunto análisis metafísico en manos de empiristas lógicos como pueden ser estos dos eximios representantes. Cuidado que no estoy haciendo bromas, ¿eh? No estoy ironizando con respecto, cuando hablamos de Russell o hablamos de Whitehead, lo dijimos el martes en el seminario, cuidado que hay que ponerse de pie, ¿eh? O hablamos de Karl Popper, sí, podremos disentir profundamente de ellos
en su vertiente política o ética, pero cuidado, estamos hablando de gigantes absolutos dentro de la filosofía. Y me interesa también poder mostraros esto porque viene a ser un buen resumen, viene a ser un buen resumen de la historia de la filosofía. Mirad, eh, cuando, cuando los griegos empezaron a pensar, dejo de compartir pantalla para que nos veamos, cuando los griegos empezaron a pensar qué era esto del mundo, ¿no? Los griegos encontraron dos grandes, dos grandes problemas, dos grandes problemas. Y es que la realidad, lo que se presenta a la experiencia, es contradictorio, es cambiante, todo fluye, decía el gran Heráclito, ¿no? Y se da de patadas con lo que el cerebro humano piensa. La racionalidad humana no casa, no casa con lo que vemos en el mundo. Es decir, el mundo no se comporta como debería comportarse. Esto es tremendo, ¿no? Porque además, ¿quién ha dicho que debería comportarse de una manera o de otra? Pero eso es otra historia, ¿no? Pero el hecho es que lo primero que ve un griego, que estamos hablando del siglo V antes de nuestra era, para que toméis conciencia de lo antiguo y duro que es este problema que sigue atravesando toda la historia hasta hoy, ¿vale? Sí. Lo que ven estos griegos es la realidad no se comporta de forma racional. Y desde entonces, el pensamiento filosófico se dividió en dos grandes líneas. Quienes atribuían una importancia principal a la experiencia y secundaria a la racionalidad, y quienes atribuían a la racionalidad el fondo de verdad, diciendo que, bueno, pues que, oye, que lo que se presenta a la experiencia es confuso, vago, inclusive engañoso, inclusive engañoso. Eh, y este problema, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista ontológico, lo que hay en el mundo y cómo lo podemos pensar, ha atravesado la historia de la humanidad hasta ahora. Y hoy día, o ya en época, en la modernidad, por ejemplo, tenemos a Descartes, ¿no? Como máximo exponente de la racionalidad como modelo explicativo de este mundo cambiante, confuso y contradictorio que tenemos a nuestro alrededor, o a David Hume en el otro extremo, ¿no? Como representante de quienes dicen, no, perdona, es decir, aquí no hay más conocimiento que lo que tenemos ante nosotros, y nuestra mente lo único que hace es extraer eh, hipótesis, o matematizar, intentar matematizar ese comportamiento que tienen las cosas a nuestro alrededor. Pero eso mismo luego fue lo que Kant intentó sintetizar con su sujeto trascendental, ¿no? Intentó unir la necesaria racionalidad que el ser humano coloca sobre la experiencia con justamente esa experiencia que para Kant, evidentemente, no puede ser otra cosa que la única fuente de conocimiento. Porque cuando intentamos pensar sobre cosas más allá de la experiencia, pues nuestro cerebro patina. Nuestra racionalidad no es capaz de funcionar adecuadamente y extraer conocimiento sobre ciertos conceptos límite que están fuera de la experiencia. Y ese es el mismo problema que se le presentó a Hegel, y es el mismo problema que se le presenta a los empiristas lógicos. ¿Cómo? ¿Cómo
dar concordancia a la diversidad y contradicción de lo que se presenta ante nosotros con lo que nuestro cerebro dice que las cosas tienen que ser desde el punto de vista lógico o matematizable. Y hoy, igual que en el siglo VI antes de nuestra era, ambas cuestiones se dan de patadas. Eso es la historia de la filosofía desde el punto de vista de la metafísica o de la ontología. Desde el punto de vista ético, el problema es el mismo, o desde el punto de vista político. En el siglo VI, los griegos descubrieron que el sacerdote les engañaba, que eso de que había hablado con Dios, pues que a lo mejor no era así, ¿sabes? Y que a lo mejor el sacerdote tenía intereses espurios en, en el monopolio de las viviendas alquiladas que había en el pueblo, ¿sabes? Y que cuando el sacerdote que curiosamente el sacerdote pertenecía a la aristocracia y a la clase dirigente, es decir, a los grandes propietarios de tierra, como hoy, es que tampoco ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Eh, como curiosamente el sacerdote pertenecía a la aristocracia y a los tenedores de tierra, pues la gente empieza a dudar de que ¿será verdad que los dioses le han hablado al pollo este? Pues nos está contando una milonga eh, y nos quiere engañar. Y son los griegos los que van a distinguir o los que van a empezar a hacer la distinción de que si hay en el universo unas leyes dadas por los dioses, las leyes dadas por los humanos, en el mejor de los casos, se tendrán que parecer a ellas. Pero están dadas por los humanos y no vienen de los dioses. Es más, para los griegos, el principio de legitimidad de la ley va a empezar a ser si la ley humana es acorde o no con la supuesta ley divina. ¿Y cuál es el criterio para determinar eso si los sacerdotes están de capa caída? La racionalidad. Las leyes humanas también tendrán que ser racionales en el sentido de dar cuenta lógica de lo que hay. Y sin embargo, como mucho, podrán aproximarse, si son buenas, a esas leyes que presuponemos universales, y si son malas, serán injustas y deberán ser derogadas y al tirano asesinado. Desde entonces hasta ahora, la ética y la política han seguido el mismo camino que la ontología, en una lucha permanente o en un ir y venir permanente desde la aspiración a universalidad del pensamiento racional o teológico a la construcción deliberativa y democrática de los principios morales y de justicia. Así que ya veis que este problema de qué es la sustancia, cómo la pensamos y qué relación hay entre nuestro pensamiento, la sustancia y las leyes que rigen la sustancia, pues que parecía que era que estábamos hablando del sexo de los ángeles, pues es lo que atraviesa la historia de la humanidad, la historia política y la historia de la filosofía y de la ciencia, por lo menos desde Grecia, por lo menos en los últimos 2500 años. Y al final, se pongan como se pongan los filósofos y los científicos y los teólogos, al final todos caen al mismo problema. Al mismo problema. Lo que tengo delante de la vista es contradictorio con lo que mi mente dice que tiene que ocurrir. ¿Cómo compatibilizo ambas cosas? Y los sistemas filosóficos, los grandes sistemas filosóficos, no son otra cosa que el intento denodado por hacer compatible lo que veo, lo que experimento en el mundo, con lo que la razón me dice
que tiene que ocurrir. Y un señor como Descartes, pues llega a la conclusión de que necesita a Dios para justificar la concordancia entre lo que ocurre y lo que debe ocurrir, según el pensamiento racional. Y un señor como Spinoza, pues nos dirá que esa sustancia es única, de la cual todo lo que hay, inclusive mente y materia, son aspectos, modalidades de todo lo que existe y que lo que nos hace percibirlo como separados es precisamente nuestra finitud, nuestra pequeñez y nuestra incapacidad para comprender la totalidad. Y un gigante como Hegel dirá que, que la sustancia es razón y no hay más. Y nosotros somos una parte de esa razón. Si nosotros nos movemos, pensamos, nos pensamos como una parte de esa razón universal. Y ahora veremos qué es lo que nos dicen los empiristas, que parecen tan, ¿no? Presumen de tan materialistas eh, y tan antidogmáticos. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo entienden Russell y Whitehead esa idea de monismo neutral. Y luego terminaremos el párrafo y veremos otra discusión que tiene Cosick con un filósofo de su época, con un pensador que es Karl Mannheim. Comparto pantalla con vosotras. Como siempre, compañeras, me debéis interrumpir donde haya dudas, o Fernando, por favor, tú ya sabes que cuando empiece yo a decir disparates, por favor, átame, ¿vale? Es decir, átame que yo que me embalo y luego acabamos todos en prisión, ¿vale? Soy el encargado de cortarte las alas. Eso es, eso es. Vamos a ver primero cómo entiende la sustancia espinosa. Vamos a recordar cómo entiende la sustancia espinosa y luego vamos a ver qué es lo que nos dicen Russell o Whitehead al respecto. La filosofía de Spinoza se considera un ejemplo destacado de monismo de sustancia, y por algunas interpretaciones un precursor de una forma de monismo neutral o de doble aspecto, que es lo que nos interesa. Entonces, decíamos que para Spinoza, hay solo una sustancia que es el fundamento en el universo, que es lo que él llama Dios, eh, y la naturaleza es dentro, es coextensiva con esa otra sustancia fundante. Todo lo que existe, todos los elementos finitos, incluidos nosotros y nuestros pensamientos que hay en el universo, en la totalidad, son distintos aspectos, modalidades de esa misma sustancia. Esta sustancia única posee infinitos atributos, de los cuales los seres humanos, pobrecitos, solo pueden conocer dos: la extensión y el pensamiento, el mundo físico de los cuerpos y el mundo mental de las ideas. Eso es lo que nos es dado a los seres humanos, pero todo lo demás también forma parte de esa sustancia fundante, solo que escapa a nuestra finitud, está más allá de los límites de nuestra humanidad. Los objetos y mentes individuales son modos o modificaciones de estos atributos de una sustancia única. La visión de Spinoza a menudo se describe como un monismo de doble aspecto. Sostiene que la mente y el cuerpo no son dos entidades separadas que interactúan, como en el dualismo cartesiano, donde mente y cuerpo van por separado, sino que son dos
sino dos formas diferentes o dos perspectivas de la misma realidad subyacente. Un modo en el atributo del pensamiento se corresponde exactamente con un modo en el atributo de la extensión sin que interactúen causalmente. El pensamiento no es causa de lo extenso, no es causa de la materia, ni la materia es causa del pensamiento, sino que operan en paralelo, son aspectos de una misma y única realidad. En ese contexto, se argumenta que la sustancia básica no es intrínsecamente ni física ni mental, sino neutral, y que las propiedades mentales y físicas surgen de ella o son solo aspectos de la misma. Y en este sentido, la sustancia de Spinoza, Dios naturaleza, es el gran ejemplo de este tipo de monismo, ya que trasciende tanto la mente como la materia, trasciende en el sentido de que este monismo es lo que está detrás y es el fundamento de la materia y de lo que pensamos, es lo que está detrás, la trasciende. Trasciende tanto la mente la materia tal como las entendemos ordinariamente, aunque se expresa a través de ambas. En resumen, aunque Spinoza no usó el término de monismo neutral, su sistema filosófico, monismo de sustancia y paralelismo de atributos, es visto por muchos filósofos posteriores como una formulación rigurosa de esta idea, donde la realidad fundamental subyacente no es ni mental ni física exclusivamente, sino una única sustancia neutral de la que todo lo otro forma parte. ¿Y qué dice Russell? Después de hacer sus pinitos kantianos, de pasar a Hegel durante una temporada y luego renegar de Hegel, seguramente por ese veneno marxista que podía destilar ahí cualquier lectura hegeliana a principios de siglo, ¿no? Eh, qué es lo que nos viene a decir Russell, tan empirista él y tan heredero de una tradición que viene a decir de que no podemos tener más conocimiento que de los hechos que se presentan en el mundo? Pues bien, Bertrand Russell también va a defender y formular una teoría de la sustancia que se entiende como monismo neutral. Él empieza con esto en 1918, cuando él tiene más o menos unos, creo que recordar, unos 40 años. Es una doctrina filosófica que postula que tanto la mente como la materia están compuestas por una sustancia subyacente, única y neutral, que en sí misma no es ni mental ni material. Spinoza, vamos, por los cuatro costados, ¿no? Es decir, suena Spinoza por los cuatro costados. Para Russell, la realidad se compone de un solo tipo de materia fundamental al que a veces se refirió como eventos. Esta sustancia básica es neutral porque no posee intrínsecamente propiedades ni mentales ni físicas, sino que da lugar a ambas categorías dependiendo de cómo se agrupen o se relacionen los eventos. Esta sustancia, decimos, es neutral para Russell, no es ni mental ni física, sino que la sustancia es la que da lugar a esas dos formas de mostrarse en función de cómo se agrupen o relacionen los eventos. Fijaos cómo en Russell está apareciendo otra vez la categoría de totalidad, ¿no? Y está apareciendo otra vez el concepto de relación entre los distintos elementos. Los conceptos de mente y materia son considerados construcciones lógicas a partir de estos eventos neutrales. Es decir, una cosa es lo que hay ahí fuera y otra cosa es el concepto, qué es lo que yo entiendo por mente y por materia.
lo que yo entiendo por mente y por materia, y esto ya os suena a Kant y os suena a Cosick, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? Los conceptos de mente y materia son construcciones lógicas a partir de esos eventos que se presentan a la experiencia en la forma de pensamiento o en la forma de materia. La física describe ciertos patrones y relaciones causales de estos eventos, materia, mientras que la psicología describe otro conjunto de regularidades en regiones específicas como el cerebro. Hostia, cómo se parece esto que de Russell a lo que hemos venido viendo en las últimas semanas, ¿no? Si nos encontramos con que la mente y la materia son una construcción lógica a partir de esos eventos que se presentan a la experiencia de forma fenoménica y que lo que llamamos física, la manera peculiar de investigar los eventos materiales, describe ciertos patrones y relaciones causales de estos eventos, mientras que, por ejemplo, otra forma de investigación, que es la psicología, describe otro conjunto de regularidades o de patrones en el cerebro, ¿no? Ya nos vamos acercando, ¿no? al problema. ¿Y cómo soluciona Russell el problema mente-cuerpo? Russell se sintió atraído por esta teoría porque ofrecía una solución elegante al problema de la relación entre la mente y el cuerpo al eliminar la necesidad de explicar cómo interactúan ambas sustancias fundamentales diferentes. Aquí tenéis a un empirista como la copa de un pino haciendo la metafísica más vieja que nos podamos echar a la cara. Él tiene un problema, el mismo problema que tenía Descartes y el mismo problema que tenían los griegos. ¿Qué relación hay entre lo que pienso y lo que existo? Y lo que existe. Y ya veis cómo este señor, todo ciencia y todo empirismo, con todo mi respeto, estamos ante un gigante, ¿vale? Pues no puede dejar al final de hacer ontología. Y no puede dejar de hacer un planteamiento de tipo metafísico. ¿Y cómo resuelvo el problema de la sincronía o de la acción o de la compenetración entre mente y materia? Bueno, pues postulando una sustancia como la de Spinoza. Hasta aquí de empirismo poco, ¿eh? No sé si nos damos cuenta que lo que está haciendo Russell es lo menos empírico que, que podemos plantear, ¿no? Lo que está haciendo es una hipótesis, está construyendo un modelo que dé cuenta de forma racional de lo que se presenta en la experiencia y de lo que yo creo que tiene que pensarse de forma coherente. Y además está diciendo que entre esos elementos que se presentan en la experiencia hay unas relaciones. Nos vamos acercando mucho, a todo lo que hemos estado viendo últimamente. En resumen, el monismo neutral de Russell es un intento de simplificación metafísica que ve el mundo como un conjunto de eventos básicos que, organizados de diversas maneras, forman lo que llamamos mente y materia. Si a este organizados de diversa manera le añadimos el postulado de que esa organización probablemente sea dialéctica, ya, ya estamos en la línea que nos trae desde Hegel, pasando por Marx, hasta Cosick. Fijaos qué fuerte, cómo se tiene que revolver Russell como gato panza arriba para evitar, para salir desde Spinoza y llegar hasta una concepción de totalidad y de interrelación de los elementos y de monismo neutral,
sin nombrar a Marx y sin nombrar a Hegel. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora a Whitehead, que fue el maestro el profesor de Russell y que escribió junto con Russell Los Principia Mathematica, una obra cumbre de la matemática y de la lógica del siglo XX. Vamos a ver cómo plantea Whitehead el problema. Él lo llama a su método filosofía de procesos. La filosofía de procesos de Whitehead, presentada en su obra Proceso y Realidad del 29, 10 años después de Russell, sostiene que la realidad fundamental del universo no está compuesta por objetos estáticos o sustancias materiales fijas, sino por eventos, eventos o procesos dinámicos interconectados. No me digáis, vamos, que no estamos prácticamente hablando de lo mismo, eh, haciendo un esfuerzo enorme por utilizar terminología diferente. Esta metafísica también es conocida como filosofía del organismo. El núcleo de su pensamiento es que el ser significa devenir. Tela marinera, tela marinera, todo lo hegeliano que hay metido en esta concepción, ¿no? Es decir, es muy llamativo. El núcleo de su pensamiento es que ser significa devenir. La realidad es un flujo continuo de eventos, no un conjunto de cosas independientes. Las unidades fundamentales de la realidad son las entidades actuales o las ocasiones de experiencia. Cada entidad actual es un evento breve y completo de experiencia o proceso que surge, se relaciona con otros y luego perece dando lugar a nuevos eventos. Vamos, eh, prácticamente nos falta ponerle el nombre. Un concepto central en Whitehead es el de prehensión. Se refiere al acto por el cual una entidad agarra o incorpora aspectos, datos de eventos pasados y de otras entidades existentes en su propio proceso de formación. Esto subraya la interconexión radical de todo en el universo. Nada existe de forma aislada, pero mucho peor que nada existe de forma aislada. La entidad actual, la experiencia fenoménica que nosotros tenemos ahora de lo que tenemos delante nuestro, esa entidad actual incorpora aspectos, datos de los eventos pasados y de otras entidades existentes en su propio proceso de formación. Vamos, dialéctica como la copa de un pino, ¿vale? Por mucho que él se retuerza como gato panza arriba en este asunto. Y Whitehead se refiere a su metafísica como la filosofía del organismo porque cada entidad actual es vista como un mini organismo que se autocrea integrando sus relaciones con el resto del cosmos. El universo es una red de procesos interrelacionados y no una colección de partes separadas. La perspectiva de Whitehead enfatiza que todas las elecciones y acciones individuales tienen consecuencias para el mundo circundante, dado que cada evento influye en los eventos futuros a través de ese proceso de prehensión que va dejando una huella en todo lo que hay hacia adelante en nuestra línea temporal. Yo lo dejo ahí. Eh, Me gustaría que fuéramos conscientes de la enorme carga ideológica que puede haber en la ciencia. La enorme carga ideológica que puede haber en la filosofía. Estamos leyendo cosas que
no nos sorprenderían nada en el contexto de la dialéctica materialista que estamos leyendo, ¿no? Y sin embargo, veis el esfuerzo tremendo que hacen por mantenerse alejados del mismísimo demonio, ¿no? Ya sea Hegel o ya sean sus sucesores, ¿no? Mantenerse alejado no solamente del mismísimo demonio, sino hasta del vocabulario, ¿no? A ver cómo le llamamos a la cosa en movimiento y que se transforma por medio de modificaciones y herencias y síntesis posteriores, ¿cómo le llamamos a eso sin utilizar las palabras malditas, ¿no? Sin utilizar las palabras malditas, ¿no? Y a aquello le llamaremos ideología y a esto le vamos a llamar ciencia. Y estamos ante una metafísica como la copa de un pino. Y con toda la honra, ¿eh? Porque no hay más remedio que hacer metafísica, ¿eh? Los seres humanos podemos intentar evitarla de forma metodológica y podemos intentar evitar hacer metafísica desde un plano racional y filosófico, pero no hay más remedio que vivir en el mundo pensando que lo que tenemos delante existe y que tiene una configuración. No hay más remedio que vivir en el mundo pensándolo de acuerdo a unos presupuestos previos. Di, Magdalena. eh, por ver si lo he entendido, en el último párrafo que no has acabado de leer, antes del 4, eh, la degeneración del concepto de totalidad dice que ha desembocado en dos trivialidades, que todo Sí, está en conexión con todo. Quiero decir que eso lo da como negativo, pero, ahora lo pero, explicaremos. pero lo digo porque lo que estás hablando ahí de lo que ha dicho el Whitehead, no sé cómo se Whitehead, pronuncia, sí, 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 Whitehead, Whitehead, sí, es esto, ¿no? claro, claro. Pero Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. ¿por qué es negativo? Porque solo considera dos de los tres aspectos que tiene la totalidad. Solo considera la relación entre las partes y considera que esa totalidad eh, expresa algo que no se puede entender solo a partir de las partes. Pues en ese sentido es más que las partes. Pero le falta un pie y es la relación entre ellas que debe entenderse de forma dialéctica para poder entender no solamente cómo están relacionadas, sino su desarrollo, su despliegue. Le falta el elemento de totalidad dialéctico. Ahora lo veremos, porque tampoco es verdad eso, ¿eh? Tampoco es verdad. Yo creo que aquí Cosick está haciendo un ataque al pobre Mannheim. eh, no inmerecido, no digo inmerecido, pero sí creo que lo está atacando de una manera unilateral y probablemente también por motivación ideológica. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, esto que os he puesto es simplemente para que veáis, como nos decía Cosick antes, qué caminos más extraños, qué caminos más extraños siguen los conceptos una vez que el autor los pone en el ruedo y empiezan a pasar de boca en boca y de mano en mano, ¿no? Y los conceptos van dando vueltas, ¿no? E interpretándose a lo largo de los años y de los distintos filósofos y escuelas filosóficas, a veces para no parecerse en nada al concepto original y otras veces para parecerse en todo, pero haciendo como que no se parecen, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curiosa es la vida del pensamiento. Pero Y esto, cambiándole nombre al concepto, cambiándole de ¿no? nombre. ¿Y Contenido. por qué? ¿Y por qué se produce esto? Porque al final el problema es el mismo. El problema da igual que sea un griego, que sea un inglés o que sea un alemán. El problema es el mismo. ¿Cómo hago racional y compatibilizo lo que se presenta ante la experiencia con lo que mi mente dice que tiene que ocurrir?
Y como lo que pensaron las 5 o 10 cabezas más importantes de la humanidad, ya os lo he dicho una vez y mil veces, quedó pensado de una vez y para siempre, por muchas vueltas que le demos al asunto de la sustancia, pero al final, pues, acabamos en Spinoza. Claro, pues acabamos en Spinoza. Y por muchas vueltas que le demos al problema de la interrelación de la experiencia fenoménica que tenemos, pues por muchas vueltas que le demos y aunque le queramos cambiar el nombre, aunque queramos hacer el pinito ideológico que queramos, pues acabamos en la dialéctica. Y la dialéctica tiene dos maneras de entenderse. Una buena, que es la que Fernando y yo creemos que tiene el texto de Cosic, que es como hipótesis heurística y metodológica de concepción y análisis de la realidad, y una mala, que es la mala metafísica, porque también hay buena metafísica, pero bueno, esta es mala, ¿no? Es mala, mala a matar, ¿no? Sí, que es la de confundir que el mundo es como yo lo pienso. Y que mi principio metodológico y mi principio heurístico se corresponde finamente con el comportamiento de la materia que tengo a mi alrededor. Esto es mucho suponer, ¿eh? Porque suponer eso implica pues casi un pensamiento teológico. Es que Dios no nos pudo engañar. ¿Cómo iba a ser Dios un mundo con unas leyes diferentes a como nosotros lo pensamos? Eso diría Descartes, ¿eh? Claro, cuando uno ve al materialismo dialéctico caer en ese tipo de infantilismo, ¿no? Sí, aceptando, digamos, que no solamente yo pienso el mundo de forma dialéctica, sino que el mundo materialmente fuera de mí, de forma objetiva y aunque yo no estuviera, se comporta de forma dialéctica, hostia, estás haciendo una metafísica muy infantil, ¿eh? Pero eso es el siglo XX, ¿eh? Ese es el siglo XX, porque al final nuestros filósofos, los filósofos del siglo XX, los filósofos de nuestra época, siempre se han tenido que enfrentar al mismo problema. ¿Por qué lo que se presenta delante nuestro no se corresponde con lo que pensamos? Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo de modelizar, de hacer hipótesis que nos permitan comprender, encontrar una racionalidad en ese comportamiento aparentemente caótico que tenemos a nuestro alrededor. Y a veces en ese camino nos perdemos. Y a veces en ese camino los más grandes cerebros de nuestra historia filosófica, a veces se han perdido. Y han saltado sin red, han saltado sin fundamento de yo pienso el mundo de esta manera a el mundo es de esta manera. Mantenernos de forma rigurosa o intentar mantenernos de forma rigurosa en una dialéctica metodológica y heurística sin traicionarnos a nosotros mismos y dar el salto idealista a suponer que la materia se comporta de esa manera, mantenernos en ese rigor no es cosa sencilla. Porque nuestra mente, como ya nos explicó Kant, nuestra mente tiende a la totalidad. Nuestra mente busca la totalidad. Necesita la totalidad para sentirse segura, para sentirse cómoda. Y es muy difícil que si nos pilla distraídos, pues no tengamos, no confundamos nuestro método de investigación con la materia que tenemos ahí fuera. Jorge, Sí, Didi. pregunto, ¿esto no puede también estar vinculado, por lo menos en algunas etapas históricas, a ese proceso de revolución y contrarrevolución?
el papel que juega la academia hoy, por ejemplo, en, en muchos aspectos para mantenerlo, lo establecido, el sistema en el que estamos. Por supuesto. La academia siempre ha jugado del lado del poder. Lo que ocurre es que afortunadamente hay partes de la academia que están menos vinculadas a la política. Por ejemplo, cuando un investigador está haciendo, yo qué sé, está investigando el vuelo de las abejas en Tanzania, ¿no? Bueno, pues pareciera como que ahí la política y la ideología tiene poca intervención, ¿no? Sí. Eh, pero la academia ha sido, siempre ha tenido su función o una de sus funciones, que es la legitimación del poder y de las decisiones políticas. Y por Sí, eso, sí, claro, me refería esencialmente a los que hacen la academia que trabaja lo social, las relaciones sociales. claro, claro. Y de hecho, en la academia, quienes se salen de ahí lo pueden pagar muy caro, ¿eh? Se pueden quedar sin proyectos, se pueden quedar sin financiación, se pueden quedar inclusive fuera de la academia, ¿no? Lo cual es peligroso también porque eso no quiere decir que todos los que están fuera de la academia son revolucionarios, ¿eh? También hay mucho cantamañana fuera de la academia, ¿no? Es decir, no necesariamente, así como la academia tiene, digamos, está atravesada por el poder. Claro, tampoco pensemos que entonces todos los que no están en la academia, nosotros incluidos, ¿no? Entonces somos los más listos del mundo, pero lo único que no somos reconocidos, ¿no? Bueno, no, eso también es un poco, también haría falta mucha medicación para compensar eso, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado Claro, yo lo digo en el sentido de qué papel juega el académico, que hasta desde el punto de vista de, fulano de tal, mm, que escribió tal cosa, que hizo, en el aspecto de la dominación, ¿no? Claro, De la construcción de un sentido común. claro, por supuesto. Y mucho más en el siglo XX, que es el siglo de la ciencia. En el siglo XX la ciencia adquirió un valor político que no había tenido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, la ciencia positiva, ¿no? La ciencia matemática, ¿no? Adquirió un prestigio social que hizo que toda la política, tanto de la de izquierda como la de derecha, buscara siempre la justificación científica y buscara reducir las políticas a técnica y buscara reducir las decisiones morales o las decisiones del poder, buscara reducirlas a cuestiones objetivas y matematizables, a que 2 y 2 son 4. Di, Julián. A ver, Jorge, entonces, ¿cómo se explicaría racionalmente este surgimiento negativista a nivel internacional en todo el mundo? Negando hasta que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, el sistema Claro, solar, el- esto la tiene eficacia de tiene las otro camino. vacunas, Sí. la, Esto como tiene, esto este tiene otro movimiento camino. porque Sí, está, digamos, financiado, también parece. sí, sí, pero la razón es otra. El siglo XX se apoyó en la ciencia como método de legitimación, igual que el medioevo se apoyaba en la iglesia como método de legitimación. En una sociedad democrática, eh, las cosas se debaten públicamente y por medio del discurso. Ahí, igual que en la Grecia de Sócrates, la clase dirigente contrató a los sofistas para que les enseñaran a exponer argumentos de forma demagógica y poder ganar los debates públicos. En el siglo XX, la clase dirigente se ha apoyado en la ciencia para poder ganar con debates aparentemente, mentira, ¿no? Pues aparentemente fundamentados en la racionalidad científica, los debates públicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años a partir de la crisis del neoliberalismo en el año 2000? Lo que ha ocurrido
es que lo que ha perdido prestigio no es la ciencia, es la democracia. Y para yo desmontar el sistema democrático que ha llegado a su final, es decir, el sistema democrático no es manejable ya por la élite del poder, para desmontar el sistema democrático yo necesito cortocircuitar el debate racional. ¿Incluye eso la idea de Dios y religión? Da igual, sí, da igual, le podemos pegar a todo, me Porque es da igual, igual otro fenómeno parece que estaba prácticamente mezclar, había sí, reducido y ahora resulta que resucita de y una forma mezclamos, descarada. sí, y mezclamos los platos voladores con la idea de Dios y con la mecánica cuántica. Cualquiera de los tres son totalmente incomprensibles. Y como son completamente incomprensibles, pues podemos hacerlo circular y adjetivar sobre ellos todo lo que queramos, que como nadie va a entender nada, lo que nos interesa es lo que yo digo que va a justificar ese argumento. Pero lo que he hecho no es cortocircuitar la ciencia, lo que he hecho es cortocircuitar la posibilidad de un debate democrático racional. Lo que sobra en este siglo XXI, Julián, es la democracia. Desde el punto de vista de los interesados. Del poder, claro, claro, claro. Ah, Y más nos vale que lo vayamos entendiendo porque todos los torpedos van a esa línea de flotación, a destruir el sistema democrático de debate público, destruir los medios de comunicación, destruir el sistema educativo, destruir la posibilidad de que la gente pueda llegar a acuerdos satisfactorios por medio, pues, de un debate racional. Porque entonces, claro, a los poderosos se les ven las costuras. ¿Sí? Bueno, no quería ponerme trágico con este tema, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son los seminarios. Como decía Bernardo, que cada día tiene menos ganas de vivir. Shh, tranquilo, Bernardo, que te quedan muchos años con poca ganas de vivir, ¿no? No, ¿cómo era? No tiene sentido. No tiene sentido, el O mundo no sí, tiene sentido. pero eso no quiere decir que sea un suicida, ¿eh? Ahí, muy bien, vamos. Ahí, muy bien. El que construyamos, sí. El que construyamos Eso es. nosotros, sí. Muy bien, Bernardo. Vuelvo a compartir pantalla con vosotras y volvemos al texto donde hizo la pregunta Magdalena. Entonces decíamos que la dirección principal en la que en los últimos años se ha ido modificando el concepto de totalidad ha sido su reducción a una exigencia metodológica y a una regla metodológica en la indagación de la realidad, ¿no? Esta degeneración del concepto ha desembocado, dice Kossik, en dos trivialidades, poniendo como ejemplo al pobre Mannheim. Ha degenerado en dos trivialidades. Uno, pues que todo está en conexión con todo, ¿no? Perfecto, sí, eso está clarísimo, todo está en conexión con todo, ¿no? Y que el todo es más que las partes, al menos en el sentido de que las partes no son comprensibles sin esa totalidad. Pero, nos va a decir Kossik, esta degeneración no viene de que estas dos concepciones estén mal. Esta degeneración viene de que esa trilogía como método heurístico, como concepción, como preconcepción de la realidad y como análisis metodológico y como manera de enfrentarnos a esa totalidad, esa trilogía ha quedado amputada porque le hemos eliminado la preconcepción dialéctica y la hemos dejado amputada. Y vamos a ver cómo lo explica él. En la filosofía materialista, que es la que pretendemos llevar adelante nosotras, ¿no? En la filosofía materialista, la categoría de totalidad concreta es, ante todo y en primer lugar, la respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad?
Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, igual que los griegos, igual que Descartes, igual que Bertrand Russell, ¿qué es la realidad? La filosofía materialista dice, la realidad es una totalidad concreta, ¿vale? Una totalidad concreta sobre la que hacemos una serie de suposiciones, ¿eh? La categoría de totalidad es ante todo y en primer lugar la respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Y solo en segundo término, una vez que hemos hecho esa pregunta, y solo en segundo término, y como resultado de la solución materialista a esta primera cuestión, es y puede ser un principio epistemológico y una exigencia metodológica. Es decir, que la categoría de totalidad implica tres aspectos. Por un lado, es una suposición ontológica, es una hipotetizo que el mundo es de tal manera, hago una apuesta epistemológica, digo que voy a acceder a esa manera que creo que es el mundo a través de un pensamiento con estructura dialéctica y al mismo tiempo es un método de investigación. Porque si yo supongo que lo que tengo delante mío es una totalidad, y además una totalidad relacionada de forma dialéctica, bueno, mi método de investigación no puede quedarse en los hechos aislados. Mi método de investigación me tiene que obligar a buscar no la totalidad de los hechos, que es lo que critica, Kozik a esta desvirtuación de la totalidad. Lo que mi método de investigación tiene que buscar no es la totalidad de los hechos, es los hechos significativos que permiten comprender la experiencia que estoy teniendo en el marco de ese modelo de totalidad previo que yo he concebido. Y entonces él hace la siguiente crítica. Las corrientes idealistas del siglo XX han liquidado esa triple dimensión, se han quedado solamente con uno o con dos aspectos de esa triple dimensión, han liquidado la triple dimensión de la totalidad concreta como principio metodológico, reduciéndola esencialmente a una sola dimensión, a la relación de la parte con el todo. Y sobre todo han separado radicalmente la idea de totalidad como exigencia metodológica, como principio epistemológico de conocimiento, de la concepción materialista de la realidad como totalidad concreta. Es decir, han separado la manera en la que yo investigo de cómo yo pienso esa totalidad, cómo pienso yo la realidad del mundo en el que estoy. Con tal separación, la totalidad como principio metodológico ha perdido su fundamento y coherencia, lo que ha conducido inmediatamente a su interpretación idealista, es decir, a hacer hipótesis metafísicas sobre lo que hay, y ha conducido inmediatamente a su interpretación idealista y al empobrecimiento de su contenido. Sobre todo, les va a echar él en cara que dejar de pensar la totalidad desde un punto de vista de modelo dialéctico conduce al subjetivismo, a que entonces pues, la realidad solo es o bien lo que yo pienso, ¿no? O en todo caso a un relativismo. Todo dependerá del conjunto de hechos al que yo tengo acceso para que yo pueda entender el mundo que me rodea. Y como el conjunto de hechos al que cada uno de nosotros tiene acceso es diferente, pues el conocimiento siempre va a ser parcial y relativo. Esta es la crítica que él hace, porque lo que nosotros pretendemos, o lo que pretende Kozik y nosotros siguiéndole a él, lo que se pretende es construir un método de conocimiento que evite ese relativismo y ese subjetivismo, que permita una objetividad entendida, si quieres, como intersubjetividad, aunque sea asintótica y siempre humanamente parcial, pero que permita construir un conocimiento que nos aproxime de forma cada vez más precisa y cada vez más concreta al mundo que nos rodea. Si nosotros eliminamos
de nuestro concepto de totalidad ese pensamiento dialéctico, si eliminamos ese pensamiento dialéctico, que ahora veremos en qué consiste con todo detalle, ¿no? Si eliminamos ese pensamiento dialéctico, nos vemos abocados, como Bertrand Russell, como el positivismo del siglo XX, nos vemos abocados prácticamente a un relativismo cognoscitivo. A mí me gustaría, bueno, es que a lo mejor me vais a odiar, ¿no? Porque él pone como ejemplo de todo esto al pobre Karl Mannheim, que con su teoría que se llama, bueno, aquí en la traducción es totalidad estructural y no es así, es holismo estructuralista, es como él lo viene a denominar. Si os apetece que echemos unos minutitos viendo qué es lo que dice Karl Mannheim, veremos hasta qué extremo yo creo que Cosic se está pasando tres pueblos con este pobre hombre, ¿no? Que la cosa no daba para tanto y que probablemente buena parte de la crítica que le hace Cosic a Mannheim, no a Russell o a Whitehead o al positivismo lógico, ¿no? Es decir, a Mannheim tiene más que ver con las pequeñas guerritas dentro del partido y de la, y de la y del el sistema ideológico del materialismo dialéctico del siglo XX que propiamente con esto. Porque a Karl Mannheim yo creo que se le pueden echar en cara muchas cosas, ¿vale? Pero me da la impresión de que esa precisamente no. Así que si os parece bien, eh, comparto un momentito pantalla y terminamos de cerrar esta discusión con sus coetáneos. ¿Qué entendía nuestro amigo Karl Mannheim por totalidad? Primero, a Karl Mannheim hay que ponerlo en su contexto. Es un señor que nace en 1893 y muere en 1947. Es decir, Mannheim es un hombre de la Revolución Rusa, es un hombre del espartaquismo, es un hombre que ha vivido no solamente las derivas del marxismo occidental hacia el kantismo, sino que también hacia el leninismo, hacia el estalinismo. Es decir, es un hombre que ha estado en el meollo del debate marxista durante la primera mitad del siglo XX. ¿Vale? Yo creo que en ese contexto hay que ponerlo. Y no solamente ha estado en ese contexto, sino que Mannheim, como científico, de lo que hoy entendemos por sociología, Mannheim también ha estado en el meollo de la teoría de la relatividad, de las matemáticas modernas, de la estadística tal como se desarrolló en los primeros años del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial. Sí, es un hombre que ha estado en el, como Polanyi, ¿no? Sí, estamos hablando de personajes que han mamado las grandes tragedias y contradicciones y avances científicos y filosóficos y contradicciones científicas y filosóficas de principios del siglo XX. Bien, Mannheim considera que la realidad social, si bien es una totalidad, no está determinada de manera absoluta por la base material, las fuerzas de producción, sino que también está influenciada por el conocimiento y la ideología, los que están condicionados a su vez por la posición social del individuo. Para Mannheim, la realidad es un producto histórico y social donde cada hecho solo puede entenderse en el contexto de esa totalidad. Hay poco que discutirle, ¿no? Sí, fijaos que lo que acaba de decir, lo que acabamos de leer de Mannheim es prácticamente coherente con nuestra interpretación, no del marxismo del siglo XX, sino con nuestra interpretación de los textos de Marx y Engels entre 1845 y 1900. Es decir, lo que Mannheim está diciendo contra lo que choca
es contra la escolástica del marxismo de su época, que es determinista, que dice que los medios de producción condicionan la superestructura ideológica. ¿Y qué es lo que dice Cosigo, decíamos nosotros? Que Marx nunca dijo eso. ¿Qué es lo que dijo Engels? Pues que Marx nunca dijo eso. Que Marx dijo que la base material, bueno, pues condiciona fuertemente la manera en la que pensamos, pero que la superestructura ideológica y las relaciones de producción también afectan a la base material, ¿eh? Porque si no, pasamos de la política a un panal de abejas. Esto ya lo hemos hablado. Si queremos que haya política, si queremos pensar que la política es posible, esto no puede ser un panal de abejas, en el que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos está rígidamente determinado por la base material. ¿Verdad que no? Pues algo tan evidente como eso, que ya lo había dicho Marx y ya lo había dicho Engels, ¿no? Pero bueno, pero que el fanatismo de la academia del otro lado no aceptaba en esa época, bueno, algo tan evidente, pues bueno, pues Mannheim está contradiciendo. Vuelvo a compartir pantalla. En contra de la concepción determinista propia del marxismo vulgar de su época, sin negar que la base material tenga una influencia fundamental sobre la realidad social, sostiene que ésta no puede explicarse solo por el factor económico, sino que en su desarrollo hay que considerar también su interrelación con lo político, lo ideológico y el conocimiento. Esto lo firmaría Cosic de cabo a rabo, ¿eh? Claro Y que la realidad... Marx también, Y Jorge. Marx, claro, claro, y Marx lo afirmaría, pero vamos, de cabo a rabo. Sí, no habría ninguna duda. Claro que la realidad social no puede explicarse solo por el factor económico. Es más, Cosic lo va a decir. El factor económico no es determinante. Lo que es fundante es la estructura económica en la que el sujeto está inserto y donde realiza su práctica manipulativa. Esa preocupación. La estructura económica tiene un enorme peso. El factor económico, no, es que si le damos el peso al factor económico, nos hemos quedado en el panal de abeja. Vuelvo a compartir pantalla. Ya veis, pobre Mannheim, qué injusto la de palos que se llevó sin merecerlo. Bueno, algo merecía, ¿eh? Algo merecía. Mm. La obra de Mannheim pone en marcha una sociología del conocimiento que busca entender cómo las ideas, las creencias y el conocimiento condicionados por la vida social y económica, a su vez influyen en la acción social. La emancipación por el conocimiento, evidentemente. Claro que sí. Sí, el conocimiento, y sobre todo nos va a decir Cosic o Marx, el conocimiento de la totalidad concreta. Claro, claro que influye sobre la base material, porque es lo que nos permite pensarla en sus determinaciones más básicas y poder transformarla. Es lo que nos permite salir del panal de abejas. Sin ese conocimiento, es más, sin una moral, sin unas costumbres, sin unos deseos que vayan aparejados a ese conocimiento, el mundo no va a cambiar solo porque nos levantemos diciendo hoy me apetece que el mundo sea diferente. El mundo, para que cambie, necesitará la acción humana, y la acción humana necesita conocimiento y emociones para ponerlas en marcha. Necesita conciencia de clase, ¿eh? Faltaría más. Claro que sí. La totalidad social, dice Mannheim, es a la vez una estructura y un producto histórico, no reducible a un mero factor económico. La perspectiva de holismo estructuralista, como estructura significativa, permite entender los hechos sociales como parte de una estructura de significado más amplia que incluye el conocimiento y los valores sociales. Mannheim considera que la concepción materialista determinista de la realidad propia de su época
es una categoría dogmática y metafísica que no se adecúa a las necesidades del análisis sociológico, empírico y crítico. Esto lo firmaría Marx y lo firmaría Cauchy, pero de cabo a rabo. Para evitar el dogmatismo, procura distanciarse de lo que percibe como una aplicación rígida y determinista de la teoría marxista, donde todos los fenómenos sociales y culturales se reducen en última instancia a un factor económico, ocultando la complejidad de la realidad social. Su enfoque, Jorge, una pregunta. dime, Una pregunta. Que estas críticas que hace Mannheim al marxismo ortodoxo soviético, ¿sí? Son aplicables también al liberalismo. totalmente, totalmente, Quiere totalmente. decir, él aquí está haciendo una especie de autocrítica dentro del movimiento, dentro de la izquierda del movimiento comunista de su época. Claro, claro, Pero justamente si hay una corriente, ¿no? O una teoría que sea economicista, claro, claro, es el es liberalismo, el liberalismo, que reduce totalmente. cualquier cosa a mercancía o cualquier vínculo humano a un vínculo mercantil. Totalmente. Lo que pasa es que ese determinismo económico lo hizo suyo el marxismo vulgar. Cayó en el pecado del adversario. Claro, claro, claro. Hizo suyo el marxismo vulgar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, asumió no solamente el determinismo del factor económico, sino que asumió la ontología, asumió una metafísica que era totalmente innecesaria, que Mm. era que estaba fuera de cualquier empirismo y de cualquier ciencia imaginable, ¿no? Sí. Y sin embargo cayó ahí. Bueno, son muchas las críticas que se le han hecho a algunos grandes revolucionarios porque además no es incompatible ser un gran revolucionario con no tener ni idea de Mm. filosofía, ¿no? Sí, no es incompatible, ¿vale? Sí, y es más, puede ser un gran filósofo y ser un perfecto imbécil en otros muchos aspectos, ¿no? Y viceversa, ¿no? No es para nada incompatible. Lo que ocurre que a veces en nuestro afán de tribu le queremos atribuir a nuestros líderes virtudes pobres que ni tienen por qué tener. ¿Vale? No hace falta, ¿no? Yo del Che Guevara no espero que sea un filósofo de la ciencia. Del Che Guevara lo que espero es que lidere grupos y el combate con valor y que lleve adelante la bandera. Eso es lo que lo que yo espero de él, ¿no? Sí. Oye, que además hace ciencia, oye, mucho mejor, ¿vale? Sí, pero no es necesario. ¿Vale? Es decir, pretender que los líderes de nuestro movimiento son el sumum de la ciencia en todos los aspectos y que cualquier cosa que los contradiga es contrarrevolucionario Sí, o pensamiento burgués, hombre, es un infantilismo de cabo a rabo. Es verdad que en momentos de lucha ese tipo de emociones son necesarios para tener la unidad del grupo, la unidad de acción, ¿no? Es decir, son necesarios, pero no podemos confundirlos con la filosofía. La Además, con filosofía es ese, con ese determinismo hubiéramos llegado a una fase comunista ya, ¿no? Hombre, pero hace ya 100 años, claro. Totalmente, ¿no? Sí. Sí. Pero lo asombroso, Magda, es que ese determinismo que fue refutado una y otra vez por la historia no hizo mella en la creencia, lo que te demuestra el carácter dogmático y teológico del pensamiento, ¿no? Es así de penoso, ¿no? El tema. Pero no pasa De nada, no hecho, hagamos sangre. eh, No hagamos sangre con esto porque cualquiera eh, de nosotros puede caer en ese mismo problema, mm. ¿sabes? Sin darnos cuenta, ¿vale? Jorge, ahora ahora antes, hace ya unos minutos, has dicho algo que me ha recordado que yo creo que ahora igual se entiende mejor. Un poco la diferencia que podría haber entre eh, el materialismo dialéctico, que era como se llamaba pues eso, la Diamat. ideología El, soviética, el Diamat, el materialismo dialéctico. famosísimo Sí, sí. Diamat, y la dialéctica materialista que ofrece Cosick. Sí, Que parece que Ese parece, cambiar el orden sí, del sí, binomio que es parece que estamos clave. hablando ¿cómo es? Del Fondo de Liberación de Palestina o del Grupo Palestino de Liberación, ¿no? Correcto, sí, Sí. No, no, como la pero, vida de Brian, pero- sí. pero la cosa tiene su importancia, ¿vale? Efectivamente. Cuéntalo, dilo, Fernando. No, no, simplemente que
el cambio del binomio, ¿no? De los dos elementos, de dialéctica y materialismo, según se ordenen, le da. Prácticamente dicen cosas opuestas. Sí, 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 sí. Prácticamente. Porque el materialismo dialéctico decía que la materia, ¿no? La historia, las sociedades, funcionan de manera dialéctica y además de una manera dialéctica a lo hegeliano. A los hegelianos, sí, sí, A lo efectivamente. hegeliano, no a lo marxiano. Claro. Claro que sí que la dialéctica de Marx, obviamente, proviene de las influencias de Hegel, de acuerdo, Claro. pero Marx no copia literal la Marx, dialéctica hegeliana. Marx la depura de las mistificaciones idealistas, Claro, que es no en lo que como, vuelve a no como caer. sus herederos, que lo que Claro. hacen es retornar a esas A la- idealizaciones metafísicas Efectivamente. y místicas. Claro, entonces, si tú le das la vuelta y niegas que la historia funcione con un proceso de tesis, antítesis, ¿no? Superaciones, de que las contradicciones siempre generan algo, que hay un proceso, un progreso que desembocará en la victoria del comunismo, ¿no? Si, y, sin embargo, cambias el binomio y dices que hay una dialéctica, que hay una forma de pensar, ¿no? Que hay un proceso de conocimiento, que es el que el que nos ha explicado Cosic, que toma como punto de partida o como referencia y las categorías del pensamiento toman como material lo empírico, lo material, ahí cambia la película. Un proceso de conocimiento como es la dialéctica que parte o trata de comprender lo material. Es distinto a una materia que funciona de forma dialéctica. Claro, No sé efectivamente. si Jorge seguro que lo explicará mejor que yo. No, 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 creo que lo has dejado meridianamente claro. Volvemos a Mannheim para terminar su planteamiento. Porque quiero que veamos en qué es en lo que yo creo que mete la pata y por qué creo que Cosig lleva razón en criticarle, aunque creo que le critica por razones equivocadas, ¿no? Es decir, pero sí creo que tiene razón en criticarle, ¿no? Dice, su enfoque en el holismo estructuralista como método de análisis y no como una realidad ontológica prefijada, repito, su enfoque en el holismo, en esa totalidad, ¿no? Que nosotros diríamos totalidad concreta, él llama holismo estructuralista. Su enfoque en el holismo estructuralista como método de análisis y no como una realidad ontológicamente prefijada, eso es lo que estamos diciendo. Si es que es de cajón, ¿no? Es decir, eso es lo que estamos diciendo. Permite a Mannheim concebir la totalidad más como un principio heurístico, como un principio de investigación, ¿no? Para contextualizar los hechos sociales, que como una descripción ontológica de la realidad misma. Hasta ahí creo que es diáfano, ¿no? El pensamiento de este hombre. Esta perspectiva permite ver cómo cada hecho o conjunto de hechos adquiere su significado dentro de una estructura más amplia, pero sin presuponer una jerarquía causal estricta o universal. Él dice, o vendría a decir, vamos a suponer como principio heurístico que todo está conectado en una totalidad significativa, pero no hagamos más suposiciones que esa. Vamos a dejar que los hechos, diría Cosic, de alguna manera hablen, que los hechos nos informen, ¿no? Y tratemos de colocar significativamente los hechos, viendo si hay una jerarquía, bueno, pues cómo se muestra esa jerarquía, que siempre será, como ya hemos visto, asintótica, en el mejor de los casos, si somos afortunados. Al criticar el reduccionismo materialista y separar la exigencia metodológica, la necesidad de analizar los fenómenos en su contexto y sus interrelaciones, de la concepción materialista determinista, que postula la primacía de la base económica, Mannheim abre el camino a pensar la influencia de otros factores culturales, políticos, ideológicos en la configuración de la realidad social, sin reducirlos a meros epifenómenos de la economía.
Mannheim busca un análisis más flexible y matizado de la ideología y de la utopía, que es sobre todo en lo que él va a centrar su sociología del conocimiento, para analizar las ideas y visiones del mundo en relación con sus contextos sociales específicos, sin imponer un marco determinista que podría limitar la comprensión de la diversidad y dinamismo de los procesos históricos e intelectuales. La totalidad holismo de Mannheim es una herramienta conceptual o un principio de investigación que orienta al sociólogo a considerar las interconexiones y el contexto global de los fenómenos sin cargas metafísicas ni dogmáticas. Ya veis, pobre Mannheim, que creo que tenía mucho más que aportar que la crítica que le están haciendo, que además yo creo que no la comparte. Lo que sí es verdad es que Mannheim va a ser un hincapié muy importante en lo subjetivo y en lo individual. Llevando a una concepción relativista o que podría percibirse como relativista y subjetivista, toda vez que como no queremos presuponer una jerarquía en el modelo que estamos imponiendo a la realidad para tratar de comprenderla, nos podemos encontrar con que, bueno, pues cada uno de nosotros quiera seleccionar hechos que sean significativos de forma diferente y que nos lleven a conclusiones o a concepciones estructurales diferentes. En ese sentido, Mannheim sería susceptible de crítica, y seamos muy modestos en esto, sería susceptible de crítica si aceptáramos ese subjetivismo y ese relativismo como algo imposible de superar. Cosic, y en esto Fernando y yo estamos de acuerdo, sabéis que cuando uno intenta enseñar, es imposible enseñar sin defender al autor que estás enseñando, ¿no? Es decir, para poder explicar un autor, es necesario que uno se adopte el papel del autor, bien o mal, haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Pero de alguna manera uno se erige en paladín, ¿no? Del autor. Aunque uno puede discrepar de algunos aspectos, ¿no? Pero claro, yo no puedo transmitir todo discrepando, porque entonces menuda explicación estaría yo dando del autor, ¿no? Eso es lo que hacen en económicas cuando hablan de Marx, ¿no? Solamente hablan de la discrepancia y no de los valores y no de las cosas importantes a comunicar. Claro, cuando uno piensa en el modelo holístico de Mannheim y lo compara con el concepto de totalidad concreta de Cauchy, claro, surge una diferencia de matiz que es importante, que es importante. Para Cauchy, que viene en una tradición kantiana, desde Marx, ¿no? La objetividad, aunque sea siempre parcial y asintótica, la objetividad es un hecho en la medida en la que los seres humanos compartimos un marco categorial, inclusive histórico, ¿no? Inclusive histórico. Y eso nos permite, pese a que sabemos que todo lo que hoy concebimos como verdadero es falso, o por lo menos erróneo, y que algún día vendrá alguien que demuestre que lo que sabemos hoy es erróneo, ¿no? O falso en su totalidad, sabemos que el conocimiento humano es una escalera en la que los enanos se van subiendo, ¿no? Unos a otros, ¿no? Y cada generación se va subiendo sobre el acervo cultural y experiencial de la generación anterior, y poco a poco, aun cuando sea desmintiendo y dando por erróneo el pensamiento anterior, en esa escalera de enano sobre enano, vamos acercándonos cada vez más a una comprensión más amplia, más rica, más concreta
de la realidad. Y en ese sentido, el conocimiento, lejos de ser relativista, muestra su carácter asintótico, ¿no? Y en la medida en la que lo que yo puedo demostrar hoy a un andaluz, se lo puedo demostrar a un japonés o se lo puedo demostrar a un indio kun, muestra también este conocimiento que expresado en las proposiciones correctas posee un carácter de objetividad como intersubjetividad en el marco humano que es indiscutible. Por eso, nosotros no aceptaríamos el subjetivismo al que apunta Mannheim y muchísimos otros científicos, ¿no? Sobre todo el positivismo de su época, no aceptaríamos ese subjetivismo y relativismo, sino que concebimos la historia, lo siento, como Hegel, como una montaña en la que poco a poco vamos ascendiendo todos como civilización, que puede desaparecer. Y cuando esta civilización desaparezca, que ocurrirá antes o después, si otra no ha heredado nuestro acervo cultural, con nosotros toda nuestra ciencia habrá desaparecido. Eso ya ha pasado. Y ya ha pasado. Y ya, Y igual, ya. igual varias veces ya. Igual varias veces, efectivamente. Así que, en fin, hecha esta salvedad y hecha esta crítica al pobre Mannheim, ¿no? Que yo creo que hemos visto que en líneas generales es inapelable lo que está diciendo. Solamente hay un matiz que es importante en cuanto a su escepticismo con respecto a la universalidad del conocimiento, que choca contra nuestra confianza en un acervo civilizatorio que poco a poco va construyendo una verdad colectiva y compartida. Esa verdad chiquitita, habíamos dicho, esa verdad con minúscula, pero que sin embargo es la que nos hace la vida mejor todos los días. Vuelvo a compartir pantalla a ver si podemos llegar al siguiente punto, y ya empezar a despejar la selva alrededor de estas primeras dos páginas del amigo Cosic. Cinco. El conocimiento de la realidad, el modo, la posibilidad de conocerla, dependen, a fin de cuentas, de una concepción explícita o implícita de la realidad. La cuestión de cómo puede ser conocido lo real va precedida de otra fundamental. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Si es un complejo de hechos, de elementos simplísimos y directamente inderivables, de ello se desprende, en primer lugar, que lo concreto es un conjunto, es el conjunto de todos los hechos. Y en segundo lugar, que la realidad en su concreción es esencialmente incognoscible. Si la realidad es el conjunto de todos los hechos, por definición, yo ahí jamás voy a poder llegar. Esta es la postura del fisicalismo y el positivismo. Esta es la manera en la que los positivistas y fisicalistas entienden no solamente el mundo, sino la manera de acercarse a él. Dice, la realidad en su concreción es esencialmente incognoscible, puesto que es posible añadir a todo fenómeno nuevas facetas y aspectos, hechos ulteriores que fueron olvidados o aún no descubiertos, y mediante esta adición infinita se puede demostrar el carácter abstracto e inconcreto del conocimiento. Todo conocimiento, sea intuitivo o discursivo, escribe uno de los principales detractores contemporáneos de nuestra filosofía, de la filosofía de la totalidad concreta, es necesariamente conocimiento de aspectos abstractos y nunca podremos comprender la estructura concreta de la realidad social en sí misma. ¿Quién dice esto? Nada menos que Popper. Claro. ¿Quién dice esto? Pues los representantes del empirismo y la filosofía del lenguaje y del empirismo lógico. Efectivamente, claro.
en su postura, en la manera en la que ellos interpretan la realidad, el conocimiento, bueno, pues siempre va a ser un conocimiento de parte, siempre va a ser un conocimiento de fracción y siempre podrá haber un feo hecho que venga a desmontar la más bella teoría, ¿no? Eh, y en eso llevan razón. En lo que no llevan razón, en lo que no llevan razón, es en negar que si yo soy capaz de elaborar un modelo de totalidad concreta donde yo no defino todos los hechos, sino solamente los hechos significativos, mi modelo de totalidad concreta puede funcionar como un principio heurístico que me haga buscar precisamente esos elementos significativos que me permitan comprender la totalidad, aun cuando no conozca todos los hechos. Es más, que me permita comprender la totalidad sin conocer todos los hechos y hacer predicciones de los hechos que van a aparecer que todavía no conozco. Y eso es lo que hace la ciencia de verdad. Solo que no le pueden llamar dialéctica porque eso suena marxista. Claro, si le llamas dialéctica, te echas de la academia. Eso no puede ser. ¿Vale? ¿Cómo vas a mentar al demonio? ¿Sí? Entonces ya veis que la ciencia de verdad opera bajo esos parámetros de la búsqueda de una totalidad en sus elementos significativos para colocar no solamente los hechos conocidos, sino los que están por conocer dentro de ese modelo y someterlo a experiencia. Eso es lo que hace la ciencia, la de verdad. Y luego está la pseudociencia, pero la ciencia de verdad hace eso. Y a eso es a lo que Cosick le llama dialéctica materialista, como modelo de totalidad concreta. Y nos quedamos en el punto 6. Nos quedamos en el punto 6. Pero yo creo que a la hora que es, el punto 6 se merece que lo arranquemos la semana que viene. Hemos dedicado toda la sesión al 5, a la suerte, pero creo que era importante terminar de matizar esto y os prometo, puedo prometer y prometo que a partir de ahora esto ya va cuesta abajo y con ruedas. Lo que hemos hecho el jueves pasado y este es desgranar, ¿no? Todo 2 páginas, es que son 2 páginas, es que no hemos leído, es que solamente hemos leído 2 páginas, ¿no? Han sido cinco párrafos, ¿no? 5 párrafos, es decir, desgranar esos 5 párrafos para entender de qué está hablando, ¿no? Es decir, por dónde va el argumento de este hombre. Porque cuando a partir del jueves que viene retomemos estos 5 parrafitos y pasemos al punto 6, vais a ver, yo creo que ya vais a entender en toda su dimensión el argumento central del capítulo al que no hemos llegado todavía, ¿eh? Todo esto es, como decir, Preámbulo, es el el preámbulo. preámbulo, la discusión de Cosick con su tiempo, la discusión de Cosick con la filosofía de su época, ¿no? Para poder decir lo que él quiere decir, pero todavía no lo ha dicho. Digamos, lo que va a decir es lo que viene a continuación, ¿no? Pero claro, entonces vosotros podríais decir, Jorge, ¿y por qué, como decíamos Magda el otro día, ¿por qué no quitamos esa página? ¿Por qué no quitamos esa paginita? Bueno, porque no os lo merecéis. Porque vosotras os merecéis mucho más. Vosotras estáis más que capacitadas por voluntad y por inteligencia para entender lo que Cosick está queriendo decir
y que el maldito, desgraciadamente, no lo dice muchas veces muy bien, ¿vale? Y seguramente no lo dice muy bien, a veces por la traducción y a veces porque no es Marx, porque no es... ¿por qué le vamos a hacer? No todos tienen el mismo arte, ¿no? Sí. Pero lo que dice es importante. Aunque no lo diga bien, lo que dice es importante. Y vosotras podéis comprenderlo. No a lo mejor en todos los detalles, a lo mejor este matiz que yo hice de Mannheim, del relativismo, el subjetivismo y todo esto, si, pues, a lo mejor pues, se os puede escapar, o el monismo neutral de Whitehead, qué diferencia hay con el de Russell. Es intrascendente. Eso es intrascendente. Eso es como quien dice, es la guinda, la nata que adorna la tarta. ¿Vale? Pero el fondo de la tarta está en otro sitio. Pero la tarta es todo, ¿eh? La tarta es todo. Es la guinda, la nata y lo que hay dentro, ¿vale? La tarta es todo. Y para poder disfrutar de la tarta, yo no puedo estar ahí apartando la nata y apartando la guinda y diciendo y esto sí, esto no. Decir, no, porque entonces me pierdo los sabores y los sabores están en esa mixtura de todo esto, ¿vale? Por eso le he dedicado estas 2 sesiones que Fernando sabe que la hemos sufrido mucho porque hay que entrar con una lupa tremenda en todo esto para poder clarificarlo. Pero no deja de ser el fundamento del argumento de Cosick, sobre todo en discusión con la filosofía de su época. ¿Por qué él está, contra quién está él escribiendo? ¿A quiénes se está oponiendo? Sin haber visto estos 5 párrafos, se nos habría perdido. Él está en una discusión permanente como todos los grandes filósofos, contra la filosofía de su época. Y lo que viene a continuación es la afirmación de su argumento, que es en qué consiste para él la totalidad concreta y el carácter revolucionario que tiene comprenderlo. Gracias por acompañarme otra vez en este último empujón que le estamos dando a Cosick. Y el jueves que viene a por el párrafo 6. ¿Vale? Gracias. Buena Gracias, semana. buenas noches. Buen fin de Descanséis. semana, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, Hasta luego. Juanit.